Bienvenidos a todos los que hay, todas y todas las que estáis en esta webinar de la Confederación Española de Alzheimer, en colaboración con el Ministerio con el Ministerio de Igualdad, perdón, de Derechos Sociales y la Agenda 2030, en el que vamos a hablar del censo de personas con Alzheimer y otras demencias en España. Esta webinar la vamos a llevar conjuntamente, pues yo que iniciaré con una ponencia que se titula ¿Por qué necesitamos disponer de datos sobre las personas con Alzheimer y otras demencias? Seguirá el doctor Guillermo García Rivas, que nos hablará de por qué hay dificultades para tener un registro de demencias cuando sí lo hay en otros ámbitos. Y finalizarán Ainhoa Etayo Zabalegui, que es del área de atención asociativa de CEAFA, y Yolanda Fillat, consultora externa de CEAFA, hablando de las fuentes y herramientas actuales de información sobre las personas con Alzheimer y otras demencias. Dejaremos un rato, si es posible, pues para poder mantener un debate que Javier ya habrá comentado que se hará a través de chat, de las preguntas que vayáis lanzándonos por el chat, y si no da tiempo de todas, sí que se responderá, ya sea por correo electrónico, por la vía que sea menester, para satisfacer la demanda de información que tengáis. Voy a compartir el vídeo, si os parece. Voy a empezar yo. Yo soy la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer. Voy a compartir, CEAFA Alzheimer, compartir. A ver. ¿Estoy compartiendo? No, de momento no, Cheles. Vaya. Tienes que tener el archivo minimizado y una vez que lo tengas minimizado, compartir. Lo tengo. Y en Le el doy compartir te sale como una ventana explorador, tienes que localizar el documento y darle. Sí, elija lo que desea compartir. Eso Ahora es. mismo es que me sale tu pantalla. No me Sí, sale, pero no, muévete está más arriba o más cancelado. abajo, depende de los Me documentos que voy. tengas abiertos. Sí, pues tengo abierto, déjame que vea, si cierro ese, voy a abrir. Compartir, no me sale, ¿El no me deja. PowerPoint lo tenías abierto? ¿Lo tenías Ya lo abierto? tengo, sí, Vale. aquí, ya lo Bueno, tengo. si está abierto, lo Ya localizo. lo tengo. Vale, ahora Muy tengo, bien, ya está. Ya lo perfecto. tenemos. ¿Lo veis en Sí, este si quieres lo momento? único, Venga, F5, si quieres ver toda la pantalla completa para que veamos sí, todos los participantes pantalla completa, con F5. efectivamente, sí. Voy a presentar con diapositivas desde la diapositiva actual. Eso es. Vale. Entonces, bueno, este va a ser a ver, un momento, configuración, no me deja opciones del puntero, no me deja, vale, bien. Esto era lo que yo estaba buscando. Vale, aquí. Lo veis, ¿no? El censo de personas con Alzheimer. A mí me toca hablar de por qué es importante un censo de personas con demencia en España. Me gustaría que quedaran claras más o menos, o poder explicar a lo largo de esta ponencia, tres ideas. Una, el impacto de la demencia en el binomio, en las familias en sociedad y en la sociedad, que es lo que nos lleva a solicitar desde la Confederación Española de Alzheimer hacer de la demencia una prioridad de salud pública, alineados como estamos con la Organización Mundial de la Salud, que lo solicita en general para todos los países. La segunda idea sería preguntar si sobre ese impacto de la demencia, del binomio de las familias, de la sociedad, tenemos datos suficientes. Datos hay, pero no son suficientes ni son los necesarios para poder determinar cuáles son las necesidades y cubrir esas necesidades adaptadas a las personas que están afectadas por la demencia. Y cuando hablamos de afectado, vamos a hablar en toda la reunión, vamos a hablar de la persona que padece la enfermedad, pero también la persona cuidadora familiar, que va a estar a su lado las 24 horas del día. Y eso significa que CEAFA reclama, puesto que esos datos son insuficientes, no están bien adaptados a lo que necesitamos, la necesidad de un censo de pacientes. La tercera idea sería que es necesaria no solamente un dimensionamiento, no solamente un recuento de los pacientes que tenemos, sino también tendríamos que ver cómo se coordinan los datos que nosotros tenemos para obtener conocimiento significativo que nos permita poner con la persona en el centro de todos los sistemas de protección, poner a su disposición todas las prestaciones necesarias. Empezamos por el principio, por el primer tema que hablábamos, de la necesidad de caracterizar lo que son
las demencias y el por qué, la necesidad, introduciendo por qué la necesidad de un censo de pacientes. Todos conocemos esta diapositiva, seguro que el cartel que tiene la diapositiva nos suena a todos, de la Organización Mundial de la Salud, indicando la elevada prevalencia del Alzheimer en el mundo. Hablamos en este momento de 50 millones de personas, pero es una cantidad que se duplica más o menos cada 20 años. Se habla de que en el año 2050 el número de personas con Alzheimer puede llegar a 150, siendo que el número de personas diagnosticadas se incrementa en 10 millones al año y que cada 3 segundos, según las cifras que se maneja desde la Organización Mundial de la Salud, se produce un nuevo caso de demencia. Las causas de la demencia sabemos que son múltiples. Se hablan de problemas vasculares, se habla de problemas que tienen que ver con una vida saludable, con pues con una capacidad de mantener una vida social también saludable, o de tener una vida intelectual rica, y en la que las personas puedan mantener esas capacidades cognitivas el mayor tiempo posible, pero no tenemos ninguna certeza acerca de cuál es la causa real del Alzheimer todavía, lo cual hace necesario el seguir pues insistiendo en la necesidad de la investigación. Hablamos también, dentro de lo que son la prevalencia elevada de las causas múltiples, de los elevados costos que la enfermedad produce. Uno de los grandes impactos en las familias, en la sociedad, es el cuidado de la demencia. La demencia, según se calcula, pues viene a costar alrededor de 31.000 euros al año, en dependencia de la fase en la que nos estemos moviendo. 31.000 euros al año que soportan principalmente las familias, que son las que asumen los cuidados, persona cuidadora familiar, mujer en la mayoría de los casos. De ahí que sea necesario tener preparados nuestros sistemas de protección pública, que en este momento en este momento son insuficientes y están demasiado fragmentados como para atender adecuadamente las necesidades del binomio, de la persona, poniendo a la persona, como decía, siempre en el centro. Hablamos todo el tiempo de cómo adaptar a las necesidades de cada uno, al contexto de cada uno, con la persona en el centro, cómo adaptar la protección social, cierto. Tenemos recursos, pero son insuficientes. La protección sanitaria mejorable, pero también debido al carácter transversal de la enfermedad de Alzheimer y el resto de las demencias, pero la enfermedad de Alzheimer es responsable de prácticamente el 70% de las demencias diagnosticadas. Bueno, pues en ese carácter transversal tenemos que tener en cuenta también cuestiones que afectan no solamente a la persona con la enfermedad, sino también a la persona cuidadora. Hablamos de protección laboral, hablamos de protección económica de la unidad familiar, hablamos de protección jurídica de ambos, tanto de la persona de la persona que padece la enfermedad, como del contexto familiar, para poder hacer frente a los temas a las decisiones que van a tener que afrontar una vez tienen el diagnóstico. Hablamos de poder llegar con equidad, acceder a los recursos, independientemente del lugar donde te encuentres, en el ámbito urbano, en el ámbito rural. Hablamos de poder compensar esas cuestiones que están mal definidas respecto a por qué en el ámbito rural hay menos servicios o por qué en el ámbito urbano son más caros. ¿Cómo podemos compensar? Todo eso es lo que nos hace pensar que es necesario caracterizar la enfermedad y saber qué número de personas hay para poder cubrir esas necesidades, adaptándolas al contexto en el que cada persona se desenvuelve. La pregunta es: ¿cuántas personas con demencia hay en España? Y la respuesta es que, mire usted, depende a quién se lo pregunte. Si lo preguntamos en la Fundación del Cerebro, nosotros, en las cifras que estamos viendo, en las que he podido consultar, en el año 2017 hablaban entre 400 y 500.000, en el año 2019 entre 700 y 800.000, que coincide, y yo entiendo que digan esas cifras porque coincide con las cifras que se manejan en la estrategia de enfermedades neurodegenerativas. Nos hablan de 400.000, o de los que se habla en el Plan Integral de Alzheimer, que hablamos de 700 u 800.000. En CEAFA hablamos de alrededor de 1.200.000 personas. ¿Por qué? Porque
somos conscientes de que hay un gran infradiagnóstico. La Sociedad Española de Neurología también lo apunta. En general, ellos hablan de un 30% de casos no diagnosticados que se dispara cuando ya hablamos en cuestiones en el Alzheimer o demencia en fases muy tempranas. Ahí el infradiagnóstico puede llegar incluso al 80% según la Sociedad Española de Neurología. ¿Y por qué está infradiagnosticada? No hay códigos que puedan que la puedan, definir cuando uno acude al médico. Bien, de este tema que nos va a ampliar el doctor García Rivas, yo no voy a decir mucho, solamente que sí, que esos códigos existen, pero por alguna razón, eh, dice, en fin, insistiendo en que será el doctor García Rivas quien nos arroje más luz sobre el tema, por alguna razón cuando una persona llega y tiene un diagnóstico previo por edad, por lo que sea, de otra enfermedad, pues cuando surge el deterioro cognitivo y el diagnóstico de Alzheimer o demencia, no se anota dentro de su historia clínica, con lo cual no suele contarse, no hay un recuento actualizado de las personas que tienen Alzheimer o demencia. Eh, y sin embargo, el Alzheimer y la demencia sabemos que es una enfermedad que va a aumentar, prevemos que va a aumentar, porque nuestra sociedad es una sociedad muy envejecida. Vemos ahí una proyección hasta el año 68 de la población mayor de 65 años y el crecimiento respecto a la población total española. Vemos ese salto que da hasta el año 68 y cómo vemos el porcentaje de personas que tienen 80 y más años prácticamente en el año 68 se iguala al porcentaje de personas que tienen entre 65 y 80 años. Vamos a tener 50-50, mitad y mitad. Eso significa un gran envejecimiento poblacional. En el año 68 se calcula que casi 250.000 de personas van a ser mayores de 100 años, van a ser centenarios. Eso significa que tenemos que tener sistemas muy adaptados ya para esa realidad que está ahí. Generar una estructura que haga frente a esas necesidades lleva mucho tiempo y tenemos que empezar ya a prepararla. Esta es la pirámide poblacional. Aquí vemos la del 2019 a mano izquierda, en esta de aquí, mujeres, hombres, vemos como todavía tiene forma de seta, pero vemos aquí en el año 68 cómo va a tener forma de columna, es decir, el porcentaje de habitantes o de población en nuestro país menor de 15 años va a ser prácticamente el mismo que tiene más de 65. O sea, tenemos, como digo, son una razón más para insistir en la necesidad de adaptar las estructuras de protección social a la realidad de nuestro país. ¿Tenemos más cifras? Sí, tenemos muchas más cifras. Estas son cifras que yo he tomado del sistema de atención a la dependencia. El sistema de atención a la dependencia nos dice que hay alrededor de 1 millón de personas en este país, que viene a ser el 10%, escaso, un 9 y pico por ciento del total de personas mayores de 65 años está en el sistema de atención a la dependencia en nuestro país. Vemos aquí que es mucho más claro por género, por edad y lo vemos también, eh, en fin, aquí es con prestación, sí, con prestación. La mayor prestación se produce en las personas mayores de 80 años, pero vemos un salto enorme entre las personas mayores de 65 años. Mayoritariamente, en ambos casos, van a ser mujeres, en una proporción que viene a repetirse a lo largo de todas las estadísticas de 75% de mujeres, 25% de hombres. Van a ser usuarios del sistema de prestación a la dependencia. Van a serlo dentro de lo que es unidades que hagan eh, que atiendan las necesidades derivadas del deterioro cognitivo o de la demencia. Lo vemos aquí más claro. Bueno, aquí en realidad seguimos. Estas son las personas beneficiarias en relación a la población en las comunidades autónomas. Vemos que aquellas que tienen más desarrollado su sistema de atención a la dependencia, en este caso es Castilla y León, suelen coincidir con las comunidades autónomas con un mayor envejecimiento. Si bien veo por aquí un par de ellas descolgadas, la de Aragón y la de Extremadura, y la de Galicia, perdón, que tiene un envejecimiento notable y sin embargo están por debajo de la media.
Pero bueno, esto eran las prestaciones en relación a la población de las comunidades autónomas. Lo podéis encontrar también dentro de las cifras y de las estadísticas que provee el SAAD, el Sistema de Atención a la Dependencia. No son las únicas cifras que tenemos, no son los únicos datos que tenemos. Vamos al inserso y allí también hay un listado actualizado que caracteriza en cierto modo el tipo de prestación que están percibiendo estas personas, ese millón y pico de personas, millón ciento y pico mil personas que reciben una ayuda a la dependencia. La mayor parte de ellas, el 10%, lo hacen en teleasistencia, un 5% lo hacen con un sistema de ayuda a domicilio, servicio de ayuda a domicilio. En este caso estamos hablando de usuarios, son cifras reales de usuarios. Sin embargo, en lo que es centros de día tenemos una cobertura del 1%, un poquito superior, y una cobertura en sistemas, en centros residenciales del 4,33%. Vemos que en la cobertura residencial habla de tanto de residencias per se, residencias por sí mismas, como con pisos para personas mayores. La cifra veis que es bajita, ¿no? Pero esto ya no hablamos de usuarios reales, estamos hablando aquí de número de plazas. No obstante, vemos la escasez de plazas que hay para la demanda que prevemos se va a producir si el número de personas con demencia sigue incrementándose en la medida en la que estábamos hablando en la primera diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, una persona cada 3 segundos. Cierto es cada 30 segundos, perdón. Cierto es que eso se va a producir sobre todo en los países con ingresos inferiores, pero nosotros debemos estar preparados, ya lo digo, porque básicamente porque nosotros vamos a tener un envejecimiento mucho mayor que nos va a obligar también a estar a la altura de las necesidades. Lo vemos aquí por género, en rojo las mujeres, en azul los hombres, 65, 80 y diferentes niveles de prestación. Se siguen manteniendo 25%, 30% de hombres y 70%, alrededor del 70% de mujeres usuarias de esos sistemas. Vemos que entonces va a haber que atender no solamente a las características de la demencia, sino también a las características que presenta el hecho de ser mujer, el hecho de tener un contexto vital diferente y que nos va a obligar también a ver en qué medida sus necesidades están cubiertas, ¿vale? La pregunta es, si todos estos indicadores y más que podemos encontrar para evaluar las necesidades de atención a las personas con demencia son adecuados. Y la respuesta es que no son adecuados. Hay una enorme lista de espera todavía para entrar al sistema de atención a la dependencia, una enorme lista de espera que en este momento viene a ser de 400.000 personas. Si sumamos a aquellas que están pendientes de prestación, pero tienen la evaluación realizada, y aquellas que ya tienen una evaluación. Tenemos que saber qué personas hay, porque estamos metiendo, en fin, empujando a nuestros pacientes en programas que no siempre son los adecuados para sus necesidades. De ahí la necesidad no solamente de la cuantificación, también de la caracterización. Necesitamos saber cuáles son sus características específicas para poder proyectar los sistemas de protección que vamos a necesitar en este futuro medio largo, aunque ya en el próximo vemos que ya acabamos de ver que es muy deficitario. Y necesitamos también planificar. Planificar que las diferentes administraciones que son competentes, habrá que planificar con ellas, habrá que planificar con el conocimiento que desde las organizaciones de pacientes podemos proveer a las administraciones mientras ellos no dispongan de unos datos tan precisos, tan bien caracterizados como nosotros estamos manejando. Muestra de ello es el censo de personas con Alzheimer, que se está generando a partir de la Confederación Española, a partir de CEAFA,
Este censo de personas lo empezamos, yo creo que en el año 2016, primero con el apoyo del laboratorio, posteriormente costeándolo con fondos propios de la Confederación, y desde hace 2 años el Ministerio de Derechos Sociales nos está subvencionando a través de los programas del IRPF el poder realizar este censo. De esto nos van a hablar, de esto es de lo que nos van a hablar Ainhoa, y nos va a hablar Yolanda también. Vemos aquí, he querido poner algunos de los documentos que se están manejando. Estos son los anexos, el anexo y algunas de las preguntas, etcétera, que caracterizan a la persona cuidadora, en este caso al paciente. Pero como digo, de ello nos van a hablar Yolanda, y nos hablarán Yolanda y Ainhoa. Pero como decía, necesitamos eso, necesitamos saber, necesitamos caracterizar y necesitábamos poder planificar para obtener los recursos sociales necesarios. Aquí tenéis la lista de recursos sociales que ahora se están manejando, siempre para el binomio, pero necesitamos también saber más. Es una cuestión que ya nos planteábamos el Día Mundial del Alzheimer del año pasado, cuando hablábamos de la dependencia fuera de la ley y decíamos, ¿es suficiente la ley de dependencia? Mire, no. La ley de dependencia está asignando recursos sociales a un número limitado de personas, pero las necesidades trascienden las de la ley de dependencia. Tenemos que hablar de coordinación social y sanitaria, de investigación biomédica y social. Tenemos que hablar de cómo transformar el entorno para hacer entornos amigables donde las personas con demencia puedan manejarse con autonomía el mayor tiempo posible. Tenemos que hablar de las personas cuidadoras familiares y de los problemas que se plantea en su proyecto vital cuando tienen que abandonarlo durante 10, 15, hasta 20 años para dedicarse a la tarea de cuidados. Tenemos que hablar de los derechos y de la dignidad del binomio, pero sobre todo también los derechos y dignidad de la persona que padece una demencia, porque sus derechos y dignidad van a depender básicamente en un momento determinado del que nosotros, los que estamos trabajando para su bienestar, para su calidad de vida, los reclamemos y los preservemos. Necesitamos tener un censo de pacientes, porque tenemos que atender todas las consecuencias de la demencia en razón de género, de edad, de salud, de exclusión social, de soledad, de pobreza. Tenemos que luchar contra el estigma que viene dado no solamente por el diagnóstico, que viene dado por el edadismo, que viene dado por la exclusión previa del mercado laboral, siendo como es el mercado laboral un elemento integrador socialmente y que abandonas por edad y que viene a añadirse, como digo, a otras cuestiones estigmatizantes como son las demencias, con un diagnóstico de demencia como es el tener una edad, una determinada edad. Tenemos que normalizar el Alzheimer para poder establecer aquellos entornos adecuados, adaptados a las necesidades que garanticen la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. Y tenemos que establecer redes sociales de apoyo para el binomio y para las familias. Todo eso requiere que estemos al tanto, que podamos exigir, que podamos ver, y para eso necesitamos tener cuantificadas a las personas, caracterizadas sus necesidades, planificadas las políticas públicas que vamos a poner a disposición o que van a ser necesarias para poner a disposición de todas estas personas, bueno, pues todas eh, todo- todos los recursos que sea menester para garantizar que sean ciudadanos de pleno derecho. Bueno, con esto termino yo mi intervención y voy a dar paso ya, voy a dejar de compartir y voy a dar paso ya al siguiente ponente. A ver, dejo de compartir. Sí, correcto, Ah, Cheles. Gracias. Ya dejo de sí. compartir. Ahora, pues bueno, está Pues a Guillermo mí, ahí. Haces una breve sí. presentación y ya está. Gracias. Bueno, pues tenemos ahora con nosotros al doctor Guillermo García Rivas. Él es neurólogo de la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es un colaborador de CEAFA desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo es miembro del panel de expertos médicos y científicos de CEAFA. Y bueno, no voy a hacer la presentación, como le he dicho, pretendo que sean ellos quienes se presenten a sí mismos y que nos den esas notas personales que bueno, mejor se adaptan a sus propias características. Muchas gracias. Guillermo, te paso la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Cheles, y abrazos virtuales a todos los que estáis ahí. Soy Guillermo García Rivas, soy neurólogo y soy el responsable de las consultas de deterioro cognitivo dentro de la unidad de enfermedades neurodegenerativas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Además, actualmente soy el coordinador del grupo de estudio de neurología de la conducta y deterioro cognitivo de la Asociación Madrileña de Neurología, y me dedico básicamente a la atención clínica y a la investigación en terapias para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, he tenido también la suerte de que voy antes de Yolanda y de Ainhoa, que son las que han hecho este documento del censo de las personas con enfermedad de Alzheimer, lo que me va a permitir planchar la presentación de ellas, porque realmente este documento me parece muy interesante y con un análisis muy claro y certero de cómo está la situación a día de hoy de lo que sería un registro de personas con enfermedad de Alzheimer. Para enmarcar un poco, he intentado ver, aunque no soy epidemiólogo, ver un poco las diferencias que habría entre lo que sería un censo, una corte o un registro. Entonces, un censo realmente es un recuento exhaustivo de la población y de algunas de sus características o de muchas de sus características, ¿vale? Es mayoritariamente estático, es decir, se hace y se ve lo que ocurre en un momento determinado y se hace mediante un esfuerzo colectivo puntual, con una finalidad de obtener la totalidad de la muestra. Por lo tanto, hay que muestrear a mucha población para lograr tener un censo. Ofrece características básicas y por lo general lo que hace es ir enumerando esas características. Como los datos individuales son anónimos, una de las ventajas que tiene es que no precisa de un consentimiento informado. Los datos que se dan son agrupados, no podemos encontrar datos personales para dirigirnos, por lo cual no necesita de consentimientos. Una cohorte es lo que hacemos mayoritariamente en clínica. Lo que hacemos es agrupar a individuos que tengan una característica común, por ejemplo, deterioro cognitivo, y por lo general de un grupo obtenido, como digo, para la realización de una investigación clínica. Como tiene una finalidad muy concreta, estudiar una determinada característica, investigar un determinado fármaco, necesita de un consentimiento informado expreso. Y un registro es una recopilación de datos. Generalmente es dinámico, a diferencia de lo que sería un censo, es decir, que los datos se van recogiendo periódicamente y se van administrando, ¿vale? Lo que necesitamos es un conjunto mínimo de datos para cualificar la entrada de un sujeto determinado en el registro. Los datos generalmente se hacen públicos para que se puedan trabajar con ellos desde diferentes ámbitos y necesitarían también de un consentimiento informado. ¿Qué dificultades tiene un censo? Pues realmente que necesita de un comité de evaluación con epidemiólogos y especialistas en encuestas. Y de hecho es una gran inversión en infraestructuras y un apoyo netamente estatal. El problema que tenemos en deterioro cognitivo es que en encuestas telefónicas entre el 25 al 50%, es decir, prácticamente la mitad de los mayores de 65 años, si se les pregunta por teléfono y se les dice, oiga, ¿usted cree que su memoria está bien o mal? La respuesta es, está mal. Por lo tanto, es difícil argumentar o hacer una encuesta sobre el deterioro cognitivo en personas mayores sin sobredimensionar lo que nos vamos a encontrar. Y además tenemos un grave problema. Con un censo tenemos que ver toda la población. Por lo tanto, cuanto más edad se abarque, más costes. En el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, personas de más de 85 años en España hay 1,5 millones. Pero si nos vamos a 65 años, hay 9 millones de personas mayores de 65 años en nuestro país. Por lo tanto, tendríamos que dirigirnos a todo ese espectro de población para poder censar la que tiene deterioro cognitivo de la que no lo tiene. Un problema también en esta enfermedad, como bien ha dicho Cheles, es que es una enfermedad infradiagnosticada y esto no va a aflorar en un censo, ni aun preguntando por ello, porque el infradiagnóstico realmente es muy difícil de abordar desde el punto de vista
de una encuesta. Hay algunos trabajos que intentan ver cuál es un poco la epidemiología global del deterioro cognitivo. Este trabajo está financiado por la fundación por Bill Gates, que financió un estudio de cuál es el grado y el impacto global de toda la discapacidad. Y como vemos, este es el gráfico del impacto del análisis de la prevalencia de demencias y de enfermedad de Alzheimer a nivel mundial. Y lo que sorprende pues, es que tengamos un solo país con un impacto altísimo, que es Turquía. Probablemente a lo mejor hicieron mejor la encuesta o a lo mejor tienen una agrupación epidemiológica, y llama la atención que en algunos países muy superpoblados, como la India, que está envejeciendo rápidamente, o Australia, no tengan unas tasas de prevalencia como tienen países como España, Estados Unidos y toda Centroamérica. Por lo tanto, no es fácil a veces, incluso con una financiación como la que dio la Fundación Gates y con un estudio global que se lleva a cabo en prácticamente 25 años, conseguir hacer un mapa claro de cuál es la epidemiología de la enfermedad de Alzheimer. Incluso hay abordajes en los Estados Unidos, como son un abordaje para ver el impacto de la enfermedad de Alzheimer en la población latina y con todo el impacto que tiene sobre nuestra tradición de que la familia es el núcleo de cuidado de estas personas. Y bueno, pues yo creo que es muy importante el intentar ir buscando cuál es realmente el censo y el impacto de esta enfermedad en grupos determinados de población. Podríamos hacer un censo con los datos de atención primaria, entendiendo que atención primaria controla casi todo el universo de población. No todo, porque hay gente que no acude a la atención primaria pública en nuestro país, pero bueno, podríamos tener esa aproximación. Sí que es verdad que registra los problemas de salud de las personas, incluso aunque no los traten ellos directamente, quedan registrados, porque utilizan un sistema de codificación propio que se llama CIAEP2, que lo patrocina y lo auspicia la Organización Mundial de Médicos de Familia, que permite agrupar los problemas de salud en campos libres y, por ejemplo, esto es una extracción de lo que yo puedo sacar de la historia clínica de atención primaria en mi consulta a través de un lector que se llama Horus, y puedo ver dentro de mi servicio madrileño cuál es la información de salud de mis pacientes. Por ejemplo, pues en este tengo aquí enfermedad de Alzheimer, que tiene un código CIAP2 que se llama P70 y por lo tanto quedaría claro y registrado y se podría hacer un censo de esta manera. Pero esto pues no es tan fácil, porque aquí nos encontramos otro ejemplo real de cómo es un listado de problemas, donde tenemos que ir mirando uno a uno a ver quién encuentra dónde está Wally aquí, pues aquí está. Y no pone Alzheimer, pone déficit de memoria. Y ojo, porque además esta es la primera de 2 páginas de historia clínica que tiene este paciente, con lo cual tendremos que saltar a la segunda página para ver si ahí aparece enfermedad de Alzheimer en algún lugar. Y a veces es que incluso aparecen varios. Primero, este tiene 3 páginas que hay que mirar y ya en la primera aparecen desorientación, alteración del comportamiento adulto, amnesia, que es una forma de hablar, de decir memoria, déficit de memoria, e incluso temblor, que podría orientarnos hacia un problema del tipo de cuerpos de Levy. Por lo tanto, no parece fácil, pero es que incluso a veces lo que aparece es trastorno de la fluidez del habla del inicio en el adulto. Es decir, no nos aparece ni un término que sea claro, que podamos codificar de manera rápida. E incluso en algunos pues aparece mezclado, mareo, temblor, posible deterioro cognitivo. Todo esto dentro del mismo grupo. Por lo tanto, es complicado a través de primaria y de este acceso llegar a poder hacer un censo de enfermedades. Si además clicamos en este que pone problemas de memoria, tenemos aquí para poder ver qué es lo que se ha escrito en ese momento, y lo que se ha escrito refiere pérdida de memoria, aunque no se ha olvidado las llaves, no pérdida en la calle, puntos suspensivos, se citará con enfermería para hacer MMT, que supongo que será el Minimenta.
Minimental 28/30. Se acabó el problema. Por lo tanto, no sabemos si este problema de memoria realmente es un inicio de un deterioro cognitivo de perfil neurodegenerativo o no sabemos lo que es. Además, tenemos un problema y es que una misma enfermedad recibe múltiples nombres, como bien nos ha explicado Cheles al principio. Si Carlos Linneo, que es el creador de la taxonomía y de intentar de alguna manera, como dice aquí, que conozcamos cada una de las cosas y que las pongamos un nombre, como nos recuerda además el reciente Premio Nobel de Literatura Bob Dylan, que hizo un disco que se llama El hombre puso nombre a los animales. No os recomiendo la canción, que es un poquito de rollo, pero Carlos Linneo, si volviera y levantara la cabeza y mirara lo que hacemos en la enfermedad de Alzheimer, se volvía a morir de nuevo, porque una misma enfermedad tiene tantos nombres como estoy poniendo aquí y más. Además de estos nombres, la palabra probable ha tenido cantidad de problemas. Es decir, el médico diagnosticador pone un diagnóstico que no es entendible por el resto de la población. Cuando ponemos probable para atención social, significa que por lo tanto no tiene un diagnóstico definitivo y por lo tanto no es susceptible de un recurso social, ¿no? Pero esto nos ha llevado a esta dificultad. No he querido poner aquí la palabra demencia, la palabra deterioro cognitivo o incluso muchas veces que en el análisis que se hace y en los informes que se hacen de estas personas se suele a veces obviar estos términos para evitar el impacto que ello puede generar de este tipo de diagnóstico. Tenemos además varias clasificaciones que están ahora mismo para clasificar la misma enfermedad en este universo y en este mundo tan globalizado. Sin embargo, tenemos hasta 4 formas distintas de denominar a esta enfermedad y la última propuesta de la Clasificación Internacional de las Enfermedades tiene 2 epígrafes, el epígrafe 06 y el epígrafe 08, para clasificar a la enfermedad de Alzheimer. Aparece o bien como 6D80 o bien como A8A20. Por lo tanto, siempre nos va a generar la duda a la hora de intentar censar y a la hora de intentar analizar los datos. Pero además es una misma enfermedad que tiene diferentes estadios. Y sabemos que es una enfermedad que tiene un estadio preclínico que puede durar hasta 20 años, un estadio prodrómico de la enfermedad y un estadio de deterioro cognitivo del tipo de la demencia. Esto nos plantea la pregunta de si encontraríamos todos estos estadios al realizar un censo o un registro de esta enfermedad y si desde el punto de vista organizativo tiene sentido agrupar todos estos estadios. Yo, ahora mismo, con la edad que tengo, probablemente tenga una enfermedad de Alzheimer preclínica, pero no tengo ninguna necesidad. Por lo tanto, agruparme dentro de la misma complejo patológico que una persona que está ahora mismo en residencia, pues probablemente desde un punto de vista organizativo sea complicado. Y mi pregunta es si una enfermedad que dura 30 años tiene sentido un registro. Probablemente tengamos aquí para debate. Registros en demencia son relativamente nuevos. El primero es del año 86, que es un registro creado en Estados Unidos, cuyo objetivo era estandarizar procedimientos de valoración y de diagnóstico en unos centros específicos de Alzheimer, que se llaman Alzheimer's Disease Centers en Estados Unidos. Y el Instituto Nacional del Envejecimiento, en el 99, funda un Centro Coordinador Nacional de Alzheimer norteamericano, cuyo objetivo es el desarrollar y mantener una gran base de datos. Esta base de datos tiene, por un lado, un conjunto mínimo de datos retrospectivos de unas 65.000 personas y uno prospectivo que lleva recogidos 35.000 personas. Como veis, es un registro, no es un censo, no abarca a la globalidad de la población, es un análisis muy detallado y en 15.000 de estos registros hay datos de anatomía patológica que sigue siendo el gold estándar del diagnóstico. Hay otros registros cuyo objetivo es la investigación en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, Corea del Sur, Austria. Lo que se hace básicamente es desarrollar cortes de investigación de un centro, ampliarlas y hacer
que eso empiece a universalizarse, ¿vale? Todos solicitan un consentimiento informado a los participantes y algunos también lo obtienen de familiares. Registros en demencia para investigación preclínica también los hay. Hay uno europeo en el que participan 5 grupos españoles en este registro de individuos sanos con riesgo generalmente de tener enfermedad de Alzheimer, y en algunos de ellos lo que se hace es utilizar este registro para investigar nuevos tratamientos, como ha sido el DIAN y DIAN-2 de los Estados Unidos. Hay registros epidemiológicos, hay 4 registros nacionales de Argentina, Francia, Suecia y Corea del Sur, y en España hay un registro epidemiológico local en toda la provincia de Girona que lleva funcionando desde hace muchos años. Y en este registro pues, se ve un poco el flowchart de lo que hay que hacer, pues contactar con los servicios sanitarios, llegar a un diagnóstico, registrar el caso, recoger los datos, hacer una explotación estadística. Por lo tanto, implica de un trabajo activo por parte de algunos profesionales para ir recogiendo sistemáticamente los datos y de manera periódica tenerlo actualizado. Por lo tanto, por un lado, habría que ir a buscar mediante páginas web los anuncios para que la gente empiece a registrarse y haga un registro activo, como puede ser, por ejemplo, este estudio que es para acelerar la investigación clínica en la enfermedad de Alzheimer, donde uno, si tiene menos de 50 años, se puede unir, pero hay otros que están dirigidos a cualquier tipo de personas para intentar mejorar el tratamiento. La mayoría de los registros, por lo tanto, buscan el registrarse para luego poder participar en trabajos de investigación para ensayos clínicos, o también hay registros de prevención para ver qué es lo que va sucediendo a las personas a medida que van cumpliendo años, y también para otras enfermedades como son las demencias frontotemporales. Este es un registro puramente epidemiológico inicialmente, que está lanzado para que las personas con demencia frontotemporal se registren y tenerlas localizadas. En conclusión, hay aproximadamente 30 registros de demencia en todo el mundo y registros nacionales solamente en 4 países. Por lo tanto, no debe de ser fácil hacer un registro a nivel nacional. Como veis, la mayoría de los registros están dedicados sobre todo a facilitar la investigación, el desarrollo de tecnologías diagnósticas o de tratamiento, y se excluyen, por lo tanto, a los pacientes con un deterioro cognitivo importante o que tengan mucha copatología, comorbilidad, que es lo que ocurre más en los ancianos o en pacientes polimedicados. Como he dicho antes, un censo sistemático es muy complicado en una enfermedad que es largamente crónica, que es polimorfa, porque es preclínica, prodrómica y clínica, que no tiene unos criterios diagnósticos inequívocos y que además está parcialmente infradiagnosticada. Yo creo que hay que intentar valorar iniciar algún censo en poblaciones controladas con elevada prevalencia, es decir, como dicen los economistas, ir a donde está el dinero, es decir, dónde hay más posibilidades de personas con Alzheimer, en residencias, en los centros de día, en las AFAs. Vamos a censar ahí, como ha dicho Cheles, que se está iniciando ya por parte de CEAFA. Y desde luego un registro nacional debe de contemplar, por un lado, avisos a la población para que se inscriban, para que proactivamente nos den la alarma de yo quiero registrarme, y gran voluntad de los registradores para documentar activamente los casos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que luego en el turno de debate podamos continuar con ello. Pues muchísimas gracias, doctor Rivas. Muy interesante, como todas sus intervenciones, y que arroja mucha luz a algunas de las preguntas que nos hacemos. Vamos a pasar ahora a la ponencia de fuentes y herramientas actuales de información sobre las personas con Alzheimer y otras demencias, que van a llevar entre Ainhoa Etayo Zabalegui, del área de atención asociativa de CEAFA, de la Confederación Española, y Yolanda Fillat Delgado, consultora externa de CEAFA. Yolanda también colabora con la Confederación desde hace tiempo. Es una persona muy querida con la cual hemos conseguido sacar grandes trabajos en colaboración con nuestro propio personal. Le voy a pasar
la palabra a Ainhoa, que la veo por allí, para que ella haga, si quiere, una presentación de sí misma, para que pueda también introducirnos en el tema. Yolanda hará lo mismo cuando le toque a ella. Yolanda, hola Yolanda, te veo también por ahí. Bueno, tú misma también nos das algunas notas que puedan contextualizar personalmente, vitalmente, esta ponencia que vais ahora a realizar. Gracias, os paso la palabra. Muchísimas gracias, Cheles. Bueno, en mi caso soy Ainhoa Tallo, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Llevo casi 7 años en CEAFA, después de haber estado en sectores totalmente diferentes, y pues ahora mismo estoy en el área de atención asociativa, pues dando apoyo a lo que es a la estructura confederal. En este caso, me toca trabajar con Yolanda en el proyecto Censo, que desde el 2015 llevamos impulsando desde CEAFA. Y en este caso, en mi parte lo que un poco quería plantear es las fuentes o herramientas que actualmente disponemos, ¿vale? Entonces, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud encomendó lo que es al Ministerio de Sanidad construir lo que es un sistema de información sanitaria que garantizará lo que es la información y la comunicación recíproca entre las diferentes administraciones sanitarias, ¿vale? Estableciendo como objetivos, por un lado, el permitir a los profesionales disponer de información que pudieran o les permitiera mejorar sus conocimientos y actitudes clínicas. También el poder suministrar información a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, así como facilitar información sobre riesgos de salud, prácticas de autocuidado, etc. También esta ley buscaba contener información sobre asociaciones de pacientes y familiares de organizaciones no gubernamentales que actuaran en el ámbito sanitario, así como de sociedades científicas con la finalidad de promover lo que es la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Salud. Y por último, se pretendía favorecer el desarrollo de políticas y la toma de decisiones dando información actualizada y comparativa de la situación y evolución del Sistema Nacional de Salud para las autoridades sanitarias. En respuesta a este mandato se creó lo que es el Sistema de Información Sanitaria, que pretende responder a la necesidad de establecer un sistema de vigilancia y observación del estado de salud de la población. Este sistema se nutre de diferentes fuentes de información. Cuenta con la información que proviene de atención primaria, que permite analizar la situación de los recursos existentes, su organización y también la utilización de los servicios de atención primaria. Por tanto, y esta información se recoge del primer nivel de atención sanitaria, cuyo ámbito geográfico principal se establece en las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se nutre de la base de datos clínicas de atención primaria, que recoge sobre todo información clínica codificada y normalizada con carácter anual sobre la atención prestada. Los datos se extraen de una amplia muestra aleatoria de las historias clínicas de la población. En 2017 eran unos 4,7 millones de historias. Esta base permite realizar consultas interactivas para acceder a toda esta información de datos, pero se dispone de datos hasta el año 2018. Los campos de información que se utilizan en esta base de datos son los relativos a los problemas de salud activos en la población, las interconsultas que se realizan, procedimientos de laboratorio o diagnósticos o incluso procedimientos terapéuticos, así como valores de diferentes parámetros como es la presión arterial o el IMC. Hay también medicamentos prescritos y dispensados. Todo ello distribuido por sexo, edad, nivel de renta, situación laboral y por comunidad autónoma, entre otros. Los problemas de salud se clasifican en base a la codificación CIAP-2, la clasificación internacional de atención primaria, la que nuestro compañero Guillermo ha comentado, y entre ellos se recoge la demencia, como hemos podido ver, pero no el tipo de demencia o el estadio de la enfermedad. A su vez, se dispone de información en atención especializada
Se recogen datos de filiación, dependencia y finalidad asistencial, así como datos estadísticos de dotación, recursos humanos y de la actividad e información económica de los centros ambulatorios de atención especializada y de centros con internamiento. Esta información se orienta básicamente al conocimiento de la demanda y la morbilidad atendidas, así como lo que es al funcionamiento y el proceso de atención especializada en España. Cuenta con un registro de actividad sanitaria especializada que integra información administrativa y clínica de los pacientes atendidos en las distintas modalidades de atención especializada, pero no está disponible la posibilidad de desagregar la información por diagnósticos médicos. Disponemos de un barómetro sanitario, que se trata de un estudio de opinión que viene realizándose por parte del Ministerio desde el año 93 y está diseñado para conocer el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios sanitarios públicos. No recoge información cruzada con los distintos diagnósticos de la enfermedad y tampoco sobre pacientes con demencia. Se dispone también de indicadores de salud. El Ministerio de Sanidad también recoge una serie de indicadores dirigidos sobre todo al conocimiento de la tendencia y la distribución de la situación sanitaria en la población. Estos indicadores proporcionan información sobre la magnitud de una variedad de problemas de salud y de su evolución a lo largo del tiempo, lo que permite valorar adecuadamente su tendencia y su distribución geográfica. Pero en estos indicadores no se recoge de manera explícita la demencia, a diferencia de otras enfermedades como pudiera ser el cáncer. Disponemos también de la base de mortalidad por causa de muerte. Esta base permite hacer una consulta interactiva sobre las defunciones que se contienen en el registro de mortalidad según la causa de muerte. Es elaborado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística y posibilita realizar análisis de mortalidad por edad, sexo, geografía, año e incluso causa de defunción. Entre otras cuestiones, aporta datos desagregados según la enfermedad clasificada según el CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por tanto, cabe obtener información específica de personas con demencia. Finalmente, en el ámbito de servicios sociales se dispone de estadísticas del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SAD. Aporta información actualizada con carácter mensual sobre personas valoradas en situación de dependencia y prestaciones del SAD reconocidas, pero no facilita la causa que ha motivado la situación de dependencia. Por tanto, existen diversas fuentes de información a través de las cuales se puede extractar información. Sin embargo, en su conjunto no permiten obtener un registro adecuado que aglutine a todas las personas afectadas por demencia. Existen registros específicos, algunos de ellos ya los ha mencionado don Guillermo, ha mencionado el registro de demencias en Girona, que registra lo que son todos los casos de demencia que se han diagnosticado en los centros de atención especializada en la región sanitaria de Gerona. Existe también un registro en Suecia que proporciona conocimientos sobre la atención actual de la demencia y también un primer registro que centraliza las patologías cognitivas en Argentina. En la gráfica o en la imagen que mostramos a continuación, recogemos la información disponible en el año 2017 sobre las personas registradas con demencia en España a partir de los datos que facilita el Ministerio de Sanidad a través de la base de datos de clínicos de atención primaria. Está, como podéis observar, distribuido por comunidades autónomas y reflejando el porcentaje que alcanza respecto a la población registrada en el INE en el mismo año. En concreto, en 2017 en España se registraron 441.912 personas con diagnóstico de demencia, un 30,8% siendo hombres y un 69,2% mujeres. Considerando los porcentajes de prevalencia de las demencias en España que establece el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias, se estima que el número de personas con demencia alcanzaría en torno a las 762.600 personas aproximadamente,
por lo que observamos que las personas registradas en la base de datos clínica de atención primaria se sitúan en un 42% por debajo de esta estimación. Por su parte, la base de datos relativa a la mortalidad por causa de la muerte, como ya hemos indicado, permite desagregar por tipo o causas de muerte, ¿vale? En el año 2018, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, fallecieron 21.629 personas como consecuencia de diagnósticos de demencia vascular, demencia no especificada o demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto, ¿vale? No hay una clara clasificación. Asimismo, se indica que 16.142 personas como consecuencia de una enfermedad de Alzheimer u otras demencias degenerativas fallecieron en 2018. Por tanto, podemos concluir que existen herramientas y fuentes de información que, bueno, pueden ayudar a obtener información de personas con demencia. Hay pretensión o voluntad por parte de las administraciones públicas de facilitar información que permita establecer, pues bueno, políticas sanitarias que den respuesta a las necesidades existentes. La Ley 16/2003 así lo establece y corrobora esa voluntad. Sin embargo, durante este tiempo que llevamos a cabo el proyecto Censo, observamos que no se registra de forma adecuada y unificada los diagnósticos determinados por los profesionales sanitarios, por lo que nos encontramos con dificultades para desagregar por tipo de enfermedad. A su vez, la información que obtenemos no está actualizada. Desde CEAFA creemos que hay que potenciar los sistemas de información sanitaria que tiene el Sistema Nacional de Salud, para que aumente el nivel de calidad de la información y puedan facilitar la obtención de datos no solo de nuestro colectivo, que es el de demencia, el de Alzheimer y otras demencias, sino de cualquier otro colectivo. Por mi parte, bueno, nada más que añadir. Muchísimas gracias y doy paso a Yolanda. Cuando quieras, Yolanda. Gracias, Ainhoa. Pues te tomo el relevo. Bueno, yo soy Yolanda, yo soy consultora, colaboro con CEAFA hace años, también trabajo con otras entidades vinculadas al ámbito de la discapacidad, la dependencia y también para administraciones públicas. Conectando con lo que estaba comentando Ainhoa y en este contexto, y en contexto además que dibujabais también Cheles, Guillermo, pues con esta enorme dificultad, ¿no?, de poder abordar el tener estas cifras, desde CEAFA, bueno, se empieza a articular un proyecto como tal proyecto en 2015, aunque bueno, el movimiento asociativo vinculado a CEAFA viene hace años reivindicando, reclamando el poder tener cifras precisas sobre las personas afectadas. En 2015 iniciamos este proyecto. En este contexto, como os digo, pues de dificultad, le pusimos este nombre, Censo de las personas con Alzheimer y otras demencias en España, pero estamos apostando por lo que ahora Ainhoa resumía, no tanto por generar nuevos instrumentos, nuevas herramientas, sino por intentar mejorar los actuales, también desde una perspectiva realista del proyecto y porque también es un poco lo que hemos encontrado por parte de las administraciones públicas, que entendemos que son quienes pueden manejar y tener la información, las principales fuentes de información. Lo hemos planteado como un proyecto de largo recorrido, con una extensión también progresiva a dos niveles, jugando a dos niveles, tanto en las comunidades autónomas, que son las que tienen también una información más directa en sus sistemas de salud de las personas atendidas, también por su competencia en el ámbito de sanidad y servicios sociales, y también a nivel estatal, intentando también, bueno, pues, poder optimizar y seguir reforzando estas bases, estos portales estadísticos que nos mostraba también Ainhoa, que entendemos además que son buenas miembros, buenos soportes para poder acercarnos, ¿no?, a este número de personas. Y además conscientes de que el objetivo de nuestro proyecto se acerca más a tener datos que nos permitan planificar, dar respuestas. Esto que apuntaba al principio Cheles.
lo que nos preocupa es que efectivamente con esta proyección de cifras que vienen en unos años, con estas pirámides de población que nos mostraba Cheles, podamos ir articulando, planificando respuestas para que realmente sean respuestas sostenibles, ¿no? Porque entendemos que también toda esta sobredimensión, este dimensionamiento pone en jaque la respuesta de los sistemas de salud y de servicios sociales. Entonces necesitamos para eso también tener datos y para ello apostamos por incorporar en los distintos sistemas de información herramientas, metodologías que en un planteamiento de mejora continua nos ayuden a tener datos precisos, actualizados periódicamente sobre el número de personas con Alzheimer y otras demencias en España, para ir aproximando cada vez más esa cifra de lo que está recogido en estos sistemas a la realidad, aunque no terminemos igual en muchas generaciones de acercarnos, ¿no? Por la complejidad de estas cuestiones, pero entendemos que es necesario tener datos. Y en ese sentido, el planteamiento que hacemos no es de registro, no es de censo, sino de extracción periódica de los datos que se están incorporando, que se tienen registrados en la actualidad dentro de los sistemas de información, desde también un compromiso compartido de ir mejorando y unificando también estos campos de información en las comunidades autónomas y en el Estado. Impulsamos este proyecto desde el año 2015. Como os decía Cheles, en 2020-2021, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y también lo desarrollamos en consonancia y alineado a lo que establece tanto el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias, como la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a que ambos cuerpos pues, también redundan en esta necesidad, en esta prioridad de respuesta a esta realidad, a esta necesidad de salud pública. Nuestro proyecto se plantea con estos tres objetivos. Tenemos un primer objetivo con el que estamos trabajando estos últimos años con gran intensidad y sobre todo este año 2020 y sobre todo 2021, en este objetivo de solicitar a las distintas administraciones públicas, que entendemos que son las que tienen la mayor parte de la información de estas personas en las comunidades autónomas y en el Estado, una extracción periódica de datos recogidos de sus sistemas actuales de información, con lo que en el momento actual dispongan o tengan, y con un proceso también un compromiso y un proceso de mejora continua en años sucesivos, como un proyecto vivo que vayamos en este proceso. Y en este sentido nos dirigimos tanto en todas las comunidades autónomas a los departamentos, consejerías responsables en el ámbito de salud, departamentos de salud en cada comunidad autónoma, y también queremos incidir e instar también desde el punto de vista en el nivel estatal en la mejora de los sistemas de información unificados que también que se están planteando y reforzando en el nivel estatal. Todos estos sistemas a los que Ainhoa aludía en su ponencia, los sistemas de información del sistema de información sanitaria, de atención primaria, especializada. En este sentido, lo que estamos haciendo, ya iniciamos en el 2015, pero sobre todo en 2020-2021 estamos intensificando todo lo que son reuniones con los distintos departamentos de salud de las comunidades autónomas. Bueno, sin ir más lejos, esta mañana hemos estado también reunidos con Castilla-La Mancha, con la Dirección de Atención Primaria, precisamente para presentarles este proyecto y la información que de la cual nos gustaría disponer, viendo también la factibilidad, la posibilidad de disponer de ella en esta comunidad autónoma. En segundo lugar, otro de los objetivos de nuestro proyecto alude también a explorar, a explotar el propio conocimiento que tiene el movimiento asociativo de CEAFA. Todas las asociaciones al final están atendiendo a un importante número de personas afectadas por la enfermedad, tanto las personas enfermas como sus cuidadores familiares, y consideramos que también es importante poder explotar, unificar, mejorar el conocimiento que tenemos interno sobre estas personas a las que está atendiendo nuestro movimiento asociativo, y además en aspectos de información que el sistema de salud no abarca, no tiene, básicamente también sobre su situación, realidad, necesidades en elementos de caracterización social y sociodemográfica, que también nos pueden ayudar a caracterizar esas
esas necesidades de cara a poder generar esa mejor planificación de las respuestas. Y el objetivo último, en última instancia, lo que pretendemos promover con este proyecto sería esta oportunidad de trabajo compartido entre la administración en estos niveles, tanto autonómico como estatal, y el movimiento asociativo de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, para poder pues, compartir esta interpretación, valoración de los datos y poder generar respuestas compartidas, soluciones, aportar propuestas para, en última instancia, bueno, pues, poder avanzar en una mayor calidad de vida de las personas afectadas, el binomio de personas enfermas y personas cuidadoras, y sobre todo también la sostenibilidad de los sistemas de protección social en todos sus ámbitos, prioritariamente servicios sociales y salud, pero también pensando en los otros elementos que nos comentaba Cheles al principio, desde el ámbito laboral, de protección jurídica, sistema de pensiones y ese largo etcétera en todo lo que es el sistema de respuesta. Desde aquí lo que hemos generado es una plantilla bastante sencilla respecto a lo que a priori parecen los campos mínimos que estamos solicitando en todas las comunidades autónomas y los que pretendemos también obtener a nivel estatal. En todas las reuniones que estamos manteniendo con todos los departamentos, consejerías de sanidad, lo que les proponemos, les planteamos es la posibilidad de generar una extracción anonimizada y periódica de estos campos de información que nos permitan también pues, una explotación con distintos cruces de variables y generar pues, distintos informes para poder bueno, pues, conocer, dimensionar y caracterizar la realidad de lo que hasta el momento esté registrado, recogido en el sistema para ir año tras año pues, mejorándolo, tanto en lo que es el alcance, la mejora también de personas diagnosticadas, como también en los campos de información. Planteamos unos campos de información mínimos y de estos campos de información mínimos hay comunidades autónomas que nos pueden dar menos de los que aquí planteamos. En una primera vuelta, en una segunda vuelta igual se van incorporando nuevos campos y también se puede dar la posibilidad, como nos ha pasado, de que nos aporten información adicional, añadida. En concreto, todos estos campos, cuando iniciamos el proyecto en 2015, nos nutrimos también de estos registros a los que antes también aludíamos, pues Argentina, o el REDEGI de Girona, o el de Suecia, para ver también un poco cuáles eran los campos, la información que se estaba manejando, y los tuvimos, bueno, esa batería de fuentes como referencias en ese análisis para poder identificar estas cuestiones. Y también hemos ido afinando o mejorando estos campos también en función del diálogo y el contraste con las administraciones públicas, que también pues, nos han generado un aprendizaje con respecto a qué cuestiones era también más realista solicitar en cuanto a que son cuestiones que sea factible en algún momento conseguir por parte de las administraciones, y como una forma de empezar a tener datos unificados y basados en estos sistemas de sanidad. Lo que le solicitamos a las administraciones básicamente son una solicitud de información en relación a cada persona que esté registrada con el diagnóstico, con algún diagnóstico de demencia, con estas variables: la edad, el sexo, la zona básica de residencia, en función de la zonificación sanitaria o de la dimensión de zona que en cada una de las administraciones sea factible aportar, el año del diagnóstico de la enfermedad de demencia, el tipo de demencia que presenta en función también de la codificación que en cada comunidad autónoma se esté manejando y lo que sea factible aportar, y el estadio de la enfermedad también con esta posibilidad de si está o no registrado, y con la escala GDS u otro sistema que tenga esa comunidad autónoma para registrar o recoger esa información si es que dispone de ella. Y tendríamos también otros dos campos de información en relación a los cuales solicitamos un nivel de información más agregada, que serían los relativos a otros diagnósticos médicos concomitantes y el tratamiento farmacológico. En relación pues, al número de pacientes con demencia que presentan estos diagnósticos médicos o los pacientes con demencia que tienen prescritos estos medicamentos. Y en cada una de las comunidades autónomas, como os decía, nos pueden plantear que en ese momento no tienen todos los datos y solo nos pueden aportar alguna de estas campos,
O en algunos otros casos, como por ejemplo es el caso de Navarra, pues también nos han podido aportar información adicional añadida muy valiosa cruzada con el sistema de dependencia. En el concreto en Navarra nos han podido aportar también de las personas que hay registradas dentro del sistema de salud en la Comunidad Foral de Navarra, quiénes de ellas tienen reconocida dependencia y el grado de dependencia, así como el grado de discapacidad. En todas las comunidades autónomas, en todas las reuniones que hemos mantenido, sobre todo en este año 2021, hemos mantenido ya varias reuniones con distintas consejerías, departamentos, y en todas ellas se ha acogido como un proyecto con un interés compartido por parte de la Administración y el movimiento asociativo a la hora de poder disponer de datos explotados y extraídos también de los sistemas actuales de información, explotaciones globales que permitan pues, afinar también el diagnóstico de la situación y poder pues, generar también recorridos, marcos de planificación y de estrategia para planificar, adelantarse en la respuesta. A nivel interno, lo que os decía, también, bueno, pues también desde el momento en que diseñamos este proyecto veíamos que, bueno, si estamos pidiendo también a la Administración información y que de alguna forma también mejore sus sistemas, también entendíamos que desde el movimiento asociativo también teníamos que estar a la altura de esa solicitud y también bueno, pues ponernos las pilas para poder mejorar la información global, una explotación global y unificada de la foto de las personas a las que está atendiendo las asociaciones de este movimiento asociativo. Y en ese sentido también estamos impulsando, como otro de los procesos de trabajo, el poder pues, disponer de esta información en otro tipo de campos que también creemos que aportan un conocimiento muy importante con respecto a cómo están las personas, dónde están viviendo, con quién están viviendo y las necesidades que pueden presentar, en concreto en campos relativos al ámbito sociodemográfico, donde residen, idioma que utilizan en su caso, nivel educativo, si están o no trabajando, qué grado de discapacidad o dependencia presentan. También datos sobre su unidad convivencial, lugar de residencia, lugar donde viven, cómo está compuesto su núcleo de convivencia, personas que lo conforman, si disponen o no de persona cuidadora. Y también en los servicios o prestaciones que utilizan en distintos ámbitos, tanto de dependencia como otros que puede haber en ese sistema autonómico de servicios sociales, otros servicios privados, pensiones, prestaciones del sistema de protección social. Preguntamos también por la accesibilidad de la vivienda, productos de apoyo que puedan necesitar o aspectos como la modificación de la capacidad jurídica. También en las comunidades autónomas ampliables a otros campos que dentro de cada una de las federaciones, la estructura confederal en cada comunidad autónoma se puedan ampliar. Como avances que hemos conseguido en el proyecto, hasta la fecha en lo que son reuniones con las administraciones públicas y esta aportación de datos, es en Navarra y en Aragón, donde en las comunidades autónomas donde hasta la fecha nos están aportando datos, los campos de información que venimos solicitando, sino todos, ya algunos, y hemos empezado también incluso a constituir pues, grupos y mesas de trabajo para avanzar con una alta valoración por parte tanto de las asociaciones de estos territorios como de las administraciones. Y en todas estas comunidades autónomas que veis en amarillo son con las que, sobre todo en el año 2020-2021, hemos tenido la oportunidad también de reunirnos para presentarles el proyecto y en principio pues bueno, pues con una buena acogida del mismo y en todos los casos también en un proceso ya más de valoración interna acerca de poder dentro de esta solicitud de datos que hemos planteado qué es factible que nos pueden aportar y también bueno, pues poder valorar la fórmula jurídica que dé un paraguas jurídico a un marco de relación con CEAFA, con la estructura federal o confederal en cada uno de los territorios para poder pues dar solvencia a esa forma jurídica a la aportación de información en un marco de anonimato y de respeto a la protección de datos y a la confidencialidad. Y en lo que sería la parte interna del proyecto, sí que hemos iniciado también, la presentación del proyecto la hemos realizado en todas las comunidades autónomas
a todo lo que es la estructura de asociaciones del movimiento asociativo de CEAFA, y en concreto es en Navarra, en La Rioja, en Aragón, la Comunidad Valenciana y en Cantabria, donde también tenemos ya activa este otro proceso de trabajo para mejorar la recopilación de información de las bases de datos internas de las asociaciones en relación con los campos que comentábamos. Propuestas que planteamos para seguir avanzando en el proyecto, bueno, pues básicamente pretendemos en los años siguientes poder seguir avanzando en la recopilación y aportación de esta información periódica, anonimizada, actualizada, desde esta mejora de los sistemas de información, tanto de las comunidades autónomas como a nivel estatal, que nos permita también pues eso, tener un proyecto vivo en mejora continua, y también sí que nos gustaría poder también bueno, pues avanzar en tener información cruzada del sistema de servicios sociales, del sistema de dependencia, en relación también a elementos como la valoración de dependencia, valoración de discapacidad o los servicios y prestaciones de los que son usuarias también, en concreto las personas con demencia. También queremos, bueno, pues, que sea una oportunidad para generar espacios de trabajo compartidos a nivel también pues, de personal técnico, en personas que son los responsables de la planificación, de gestión del conocimiento en estos departamentos de salud de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que permita también avanzar no en distintos sistemas, sino en unificando también los campos de información, los sistemas de codificación, e incluso bueno, pues en ir encontrando, compartiendo soluciones a esta complejidad a la hora de registrar los distintos casos y tener información. Entendemos que además aquí bueno, pues que tiene que ser un elemento también a impulsar en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También consideramos como punto tercero bueno, que este proyecto tiene que ser objeto de un respaldo institucional muy relevante por parte de todo lo que es esa otra dimensión política. CEAFA siempre ha defendido también pues, lo que sería una política de Estado que trabaje, ¿no? por mejorar la respuesta a las personas con demencia en España, con Alzheimer y otras demencias en España, y entendemos que esto no es una cuestión, nunca lo ha sido de colores políticos, sino realmente de compromiso, ¿no? del conjunto de la sociedad por disponer de esta información, y en este sentido también otra de las líneas de trabajo que queremos impulsar es la aprobación de declaraciones institucionales, tanto a nivel de Parlamento estatal como en los parlamentos autonómicos, que también alineen, que avalen, que respalden esta parte de apoyo político institucional a disponer de esta información. También poder generar grupos de trabajo en las distintas comunidades autónomas, que al final, bueno, pues las comunidades autónomas es donde se centraliza, se tiene esa competencia en relación a esos ámbitos clave de respuesta, que es los ámbitos de salud y de servicios sociales, y entendemos que ahí el movimiento asociativo también en este nivel autonómico tiene muchísimo también que aportar desde las especificidades de cada territorio, del conocimiento además directo de esas personas y de la situación, y de aquí pues poder generar esas mesas de trabajo compartido, pues como es el caso además en el caso de Navarra, que sí se ha generado esa mesa, que sirva también a partir de los datos pues para poder preguntarse y dar solución a cómo mejorar el acceso, el diagnóstico de estas personas en esta tarea de infradiagnóstico en la que estamos, mejorar también la recogida de información con todos los campos de información que hemos planteado, y poder pues compartir también propuestas, soluciones compartidas para mejorar la situación. También nos gustaría abordar, ¿no? Poder cruzar información la historia clínica de la persona cuidadora, no solamente de la persona enferma, sino también de la persona cuidadora, para poder también identificar de una forma precoz, ¿no? situaciones de sobrecarga o claudicación en los familiares cuidadores. También instar también otro abordaje a la hora de conocer datos sobre la realidad sería pues, incorporar de una forma real y precisa en la encuesta de salud del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Sanidad la pregunta sobre el Alzheimer y otras demencias. Incorporar también, poder desagregar estas diapositivas que al principio nos presentaba Cheles, ¿no? sobre la información del sistema estadístico del SISAT de dependencia, que está muy bien, pero nos gustaría que también pudiera aportar una información desagregada en relación a las personas con demencia, Alzheimer y demencias que son usuarias de estos servicios de dependencia, en otra información complementaria. Incorporar en todas las estadísticas del Ministerio de Sanidad, como nos decía Ainhoa, pues toda esta información que necesitaríamos tener para realizar una aproximación más integrada
a esta realidad, y a nivel interno pues seguir también pues trabajando en mejorar, unificar y mejorar la información sobre las necesidades y situación de las personas vinculadas a las asociaciones de CEAFA. Bueno, pues con todo esto, hasta aquí mi intervención. Te paso la palabra a Cheles de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vosotras, gracias Ainhoa, gracias Yolanda. Pues muy interesante como todas siempre esta información, que además podéis acceder a ella a través de la página web de CEAFA. Hay un enlace dentro de lo que publicamos, que hacemos, que publicamos, y ahí tenéis el documento completo para que lo podáis consultar, para que podáis ver de una forma más pormenorizada lo que se está haciendo, que es mucho trabajo. Muchas gracias a todos. Voy a pasar la palabra a Javier para ver si hemos recibido algún tipo de pregunta, alguna cuestión. Aún nos quedan unos minutillos. Javier, tú mismo. Gracias, Cheles. Sí, hemos recibido algún tipo de cuestión que voy a ir leyendo. Las que no dé tiempo, como he dicho, las trasladaremos y más adelante, ¿vale? A ver, en principio, hacen una cuestión de cómo podríamos hacer un censo en una localidad, ¿vale? No indican para quién, no sé si quién puede responder, Yolanda, no lo sé. Indican en una localidad en concreto. ¿Cómo podríamos hacer un censo en una localidad? Sí, yo creo que Yolanda y Ainhoa son las personas adecuadas para responder. Sí. Yo desde lo que nosotros estamos conociendo en una localidad, creo que, y además situándolo como nosotros lo estamos abordando, que desde este plano realista de poder, bueno, ¿quién tiene la información? Sin ir, claro, lo que no podemos, nosotros lo que no hemos planteado es un censo de ir casa por casa, ¿vale? Preguntando o llamando, haciendo una encuesta, porque, bueno, también habría que ver qué dimensión tiene esa localidad, ¿vale? Habría que ver la dimensión de la localidad, si es algo factible o no, porque incluso pudiera ser un ejemplo, ¿no? Un pilotaje, como antes nos comentaba Guillermo, ¿no? Pensando en un municipio más extenso, yo, bueno, pues creo que habría que plantear dentro de lo que es la asociación de Alzheimer que puede haber en ese territorio con alcance en el mismo, por un lado, esa parte de conocer las necesidades de las personas, y luego pues también poder aproximarse desde el sistema de salud, colgará de alguna consejería, departamento de salud, la parte de atención a los pacientes de ese municipio, que pueda estar igual agregado en un único centro de salud o en varios centros de salud, y poder, bueno, pues hablar con este sistema para poder incorporar esa información. Esto desde el esquema desde el cual nosotros estamos moviendo el proyecto. Lógicamente, entiendo yo, si es un municipio más pequeño, más accesible, poder plantear otro tipo de, incluso de, no sé, de experiencia piloto de registro, como me parecía interesante lo que comentaba Guillermo. No sé cómo lo ves tú, Guillermo. Pues es lo que dices. Si quieres hacer un censo, tienes que contar con el 100% de la población. El 100% de la población lo manejan los ayuntamientos y los centros de salud. Y con eso tienes que conseguir, por lo tanto, una persona en el ayuntamiento que te pase el censo municipal y una persona en el centro de salud que te pase los datos de salud. Y a partir de ahí, intentar, pues, preguntarte, hacer algunas preguntas. Problema, pues, como hemos dicho, es una enfermedad infradiagnosticada. Entonces, ¿cómo detecto yo esa parte del iceberg que no está? ¿Cómo la evalúo? ¿Lo puede hacer un encuestador normal? Pues parece que no. ¿Lo puede hacer un médico de atención primaria? Pues ahí andaríamos. Es decir, que tenemos que ver cómo podemos aflorar esos datos que por ahora no están. Y luego, pues lo que ha dicho, la complejidad un poco a veces de buscar en los históricos y de nadar en el histórico, porque esta enfermedad está como muy disgregada y es muy difícil de llegar a ello. Pero yo creo que en un municipio sería ir a buscar a todos los mayores de 65 años. Con eso se puede obtener, yo creo, unos datos de estimación de cuál es la población que puede estar afectada. Vale, gracias, Guillermo. Aprovecho que estás hablando para lanzarte una pregunta que va a tu atención. Indican, ¿la falta de tiempo para las consultas puede ser una pega para que los médicos rellenen los datos necesarios?
en definitiva. Vale. Pero generalmente lo hacemos fuera del horario de consultas, es decir, todo lo que hacemos de investigación yo lo hago fuera de mi horario de atención y lo hago por mi voluntad y de motu propio y por las tardes. O sea que, en principio, eso es. La cuestión, uno, yo estoy motivado a esto, es decir, pero incluso dentro de los neurólogos, muchísimos no están para nada motivados con el tema del deterioro cognitivo, con lo cual pues, es difícil a veces plantear. Daros cuenta que la mayoría de las personas con demencia no son atendidas en las unidades de demencia. La mayoría son atendidas en donde se puede, porque es una altísima. O sea, yo me dedico a ver los casos atípicos de deterioro cognitivo, como no puede ser de otra manera, porque si no, no daríamos. Eso a la hora de hacer un estudio epidemiológico es una limitación muy grande. Yo creo que es más un tema de gestión y de hacer un planteamiento de un buen cuestionario y de que el registro funcione. Se ha hecho, que el registro de Girona lleva funcionando y funciona perfectamente y han sacado cantidad de datos por muchos años, pero fue una decisión político-sanitaria tomada en un momento determinado donde el jefe del servicio de neurología de Girona tenía un interés en la enfermedad de Alzheimer. Y a partir de ahí se empezaba a hacer toda la estructura en red que se ha seguido manteniendo con apoyo económico, claro. Vale. Gracias, Guillermo. Voy a leer también una reflexión que nos hacen y la voy a linkar con otra pregunta que guarda relación. Dicen, a mí me da la impresión de que a la administración no le interesa que haya cifras oficiales de personas con Alzheimer para que no sea tan evidente que los recursos que ofrecen son escasos. Y luego, linkado con eso, dice, ¿qué tipo de trabas han puesto las administraciones para poner en marcha el proyecto Censo? Vale, yo la reflexión te diría que es tan evidente que los recursos son escasos que tampoco hace falta tener cifras, ¿eh? Es decir, que es así, lo que se nos viene un poco encima con los retos del sistema. Además tendremos que ser innovadores y creativos porque básicamente habrá que propiciar también recursos también de atención en la proximidad, cambios en los entornos, otros elementos que permitan también que las personas puedan permanecer atendidas adecuadamente en sus casas, porque con la foto de Cheles dan escalofríos. Yo estoy pensando en nuestra generación mismo, los que, ¿no? O nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Que realmente qué respuesta vamos a poder tener. Entonces, esto nos lleva a... sí, o sea, de hecho, lo que hemos visto cuando nos hemos acercado a las administraciones no ha sido temor a plantear las cifras, creo que esto se es consciente, o sea, el tema está realmente en poner las cifras delante y poder ser creativos y valientes, ¿no? A la hora de generar respuestas y a respuestas además nuevas, novedosas, porque no todo se va a poder solucionar con instituciones, residencias y pisos tutelados, no dan los dineros, no da la economía, ¿vale? Eso por un lado. ¿Problemas que nos hemos encontrado con el proyecto? Pues mira, te diría que el principal, el 2020-2021, ha sido el COVID. El proyecto realmente nos ha costado, lo decía Cheles al principio, CEAFA tuvo financiación al principio, que además nos sirvió sobre todo para aprender por dónde ir y por dónde nos íbamos a pegar. Con la administración no iba a ser posible, ¿no? Con una línea de registro vimos que no era factible, no hay ahora mismo recursos ni había una prioridad en las administraciones. Y cuando hemos obtenido ya finalmente el respaldo de la administración para poder hacerlo fue en el 2020, donde, bueno, pues sí, claro, lanzamos todo tipo de cartas, comunicaciones a las administraciones, pero lógicamente las administraciones estaban en lo que era lo primero en ese momento. Y ahora en 2020 sí que estamos encontrando mejor respuesta, bueno, sorteando las olas del COVID, pero sí que estamos recogiendo ya pues, mejor respuesta y estamos realmente esperanzados porque sí que hemos encontrado en la mayoría de las comunidades autónomas con las que hemos estado, por no deciros todas, hay una conexión en la necesidad de tener esas cifras, esos datos para poder planificar. Se valora de una forma muy positiva
el que también desde CEAFA o la estructura, la federación en cada territorio haya también esa preocupación compartida, no por tener datos para sacar los colores a nadie, sino para tener datos para poder generar mejores respuestas y ser valientes, ¿no?, para afrontar la realidad. Y te diría que para mí los principales pegas estos 2 últimos años ha sido el COVID. Y luego sí que ya a un nivel más específico, más allá de las dificultades, que ya nos ha comentado más extraordinariamente bien Guillermo, nos lo has planteado súper bien. No en todas las comunidades autónomas tienen esta información accesible, ordenada. Hay comunidades autónomas que explotan la información. Esta mañana nos ha pasado en Castilla-La Mancha. Sí que la tienen en CIE 9, otros lo tienen en CIAP, otros tienen, o sea, no hay campos unificados en las comunidades autónomas. Y luego también tenemos dificultades desde el punto de vista de la aportación en sí misma en datos por todo lo que es la parte de seguridad jurídica y marco jurídico, porque sí que para que la administración nos pueda dar datos, que sería un problema para hacer un censo, por cierto, también a nivel local, todo lo que es la legislación de normativa, protección de datos. Entonces nosotros ahí, por supuesto, lo que pedimos, ya descartamos la idea, porque ni siquiera lo hemos solicitado, de poder que nos den datos, sino que todo lo que planteamos son datos que sean anonimizados y que incluso en su trazabilidad no nos permitan identificar a ninguna persona. Claro, y esto en las administraciones a la hora de dar información, por la responsabilidad también tan grande, ¿no?, que tiene la administración con datos tan sensibles, pues tiene que estar bien atado jurídicamente, y ahí también pues están los servicios jurídicos de las administraciones pues visando y, bueno, no voy a decir poniendo pegas, cada uno aquí tiene que hacer su parte de trabajo, ¿no?, y cumplir su responsabilidad. Y entonces, digamos que estamos en ello. Pero yo no diría que, mi reflexión es que no creo que haya, espero que sea por eso, si no me parece que todavía estamos muy, es una cuestión también un poco infantil plantearlo así, que no nos quieran dar datos porque le sacamos los colaros. Si lo que queremos trabajar es conjuntamente en encontrar respuestas, la verdad. O sea, el problema lo tenemos todos, así lo veo. Vale. Gracias, Yolanda. Preguntan por aquí, ¿qué ocurre con las personas no incluidas en el sistema público? Entiendo que de cara al proyecto Censo, ¿vale? Como ya habéis podido comentar. Sí, nosotros somos conscientes de que faltan personas, pero entendemos que la mayoría de las personas, voy a criterios económicos, están en el sistema público, la mayoría. También, además, puede haber datos, registros de farmacia, que si no es decir, que incluso aunque consuman un recurso más de médico privado, luego realmente van al sistema público por la parte de medicamentos. Es decir, entendemos que igual me echo la piscina, pero yo creo que el 90-95% de las personas están en el sistema público, con lo cual creo que es la principal fuente de información. Y en este sentido puede haber personas que estén en Mofaces o otros o servicios privados y que nos estemos dejando, pero bueno, digamos que el infradiagnóstico todavía es tan grande que es lo que menos nos preocupa, el que en este momento actual no estemos yendo a todos, porque creemos que estamos yendo a la fuente que más datos tiene. Tenemos la grandísima suerte en nuestro país de que la cobertura sanitaria pública es prácticamente el 100%, y eso es una de las grandes fortalezas que tiene el poder hacer estudios epidemiológicos en nuestro país, que yendo a una sola fuente, que es la sanidad pública, consigues datos tremendamente válidos, ¿no? Lo que te dejas es marginal. Gracias, Guillermo. Voy a hacer, ya sé que estamos ya con tiempo ya un poco justito, 2 breves preguntas, ¿vale? Y el resto pues ya las iremos trasladando y se mandarán información. Una persona nos dice que está haciendo una tesis en Canarias y si tenemos datos en las Islas Canarias sobre el proyecto Censo. Y la siguiente es si el proyecto Censo también incluye a pacientes con síndrome de Down que padecen enfermedad de Alzheimer. La segunda, si están personas con síndrome de Down, están incorporadas registradas dentro del sistema de salud, también están incluidas. Es verdad que igual, por lo que os decía, el tipo de demencia en concreto pues no es muy difícil en el momento actual de recoger. Entonces sí que es verdad que no tendríamos desagregado en concreto en el momento actual esa parte. Estaría general. Y en Canarias, pues mira, es una de las comunidades autónomas en las que todavía no nos hemos reunido, hemos mandado la correspondiente solicitud, carta a la comunidad autónoma, y estamos justo detrás de ellos para que nos puedan aportar información.
estamos en ello. Vale, gracias. En cuanto a síndrome de Down, no se recoge como tal el deterioro cognitivo asociado a síndrome de Down, lo cual es un problema y está tremendamente infradiagnosticado en la mayoría de nuestro territorio. Y es uno de los agujeros negros que hay a la hora de facilitar un diagnóstico. Se pone síndrome de Down y, si acaso, aparece luego como trastorno de conducta, lo cual no es específicamente lo que andamos buscando. Vale, muchísimas gracias, Guillermo. Pues en principio el resto de cuestiones que han llegado y, pues, bueno, y felicitaciones y agradecimientos ya la trasladaremos a los ponentes. Y Cheles, pues te cedo ya la palabra para que procedas a la clausura de la jornada. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes, porque realmente las preguntas siempre son lo más interesante y lo que te hace reflexionar sobre el conocimiento que atesoras, ¿no? Y eso es el objetivo también, aprender sobre la marcha, el poder mejorar la curiosidad, el poder responder a esa curiosidad general. Muchísimas gracias a Ainhoa y a Yolanda por su magnífica ponencia. Muchísimas gracias al doctor García Rivas, con el que siempre contamos, porque también es un valor seguro, una persona con el mejor y el mayor conocimiento que hay sobre las demencias en este país, sobre epidemiología, nos está demostrando en cada participación. Bueno, pues esperamos poderos atender y responder a las preguntas que han quedado por otros canales, pero vamos, que nada va a quedar sin respuesta, como es nuestra costumbre. Nos vemos en siguientes webinars. Este procedimiento nos permite a todos ponernos al día respecto a cuestiones que nos interesan, y para CEAFA es un placer poder estar con vosotros periódicamente en estos temas que no se tratan de una forma tan específica fuera de este entorno. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.